es otra edición de nuestro programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger. Para llevar adelante este programa, contamos con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando. Muy buenos días. ¿Que tú quieres cambiarme el formato de la presentación? No. Sin decirme nada. No, en lo absoluto. Fue un impulso. Bueno, tenemos hoy el aniversario del amigo Willy Paz, su quinto aniversario en su programa, que se inició por Radio HZ y ahora se transmite por este multimedio, El Día por Delante. Es un programa como es Willy Paz, un programa valiente y diciendo las cosas como son, que es su lema. Nosotros felicitamos sinceramente a Willy, un hombre joven, que es una garantía de que los medios de comunicación van a estar al servicio de los intereses del pueblo dominicano. Quiero acusarle recibo al secretario de las Fuerzas Armadas de su muy gentil invitación para el desfile que había en el día de hoy. La gran parada militar tenía lugar a las 10 de la mañana en la base aérea de San Isidro, pero nuestra obligación de estar en este programa nos impide pues atender a su invitación. Ya nos recusamos por la vía correspondiente, pero lo hacemos también por este medio, con mucho gusto. Tenemos también que citar la amonestación pública que en los temas previos, ¿no?, del programa, que ha hecho el presidente Carlos Andrés Pérez. Desde luego ustedes recordarán que hemos leído aquí la carta que le dirigió Unión Nacionalista al presidente, pidiéndole que declarara persona non grata a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ha abusado de la paciencia y de la tolerancia y de la hospitalidad del pueblo dominicano. Lo último que hizo fue pronosticarnos un Chávez aquí en la República Dominicana. Entonces, yo creo que el presidente le ha dicho varias cosas. Léete los titulares. Amonestación pública del presidente a Carlos Andrés Pérez y su viaje a Isla Margarita. Carlos Andrés Pérez irrespeta, dice el presidente Hipólito Mejía, critica sus declaraciones sobre Venezuela. Carlos Andrés falta el respeto a la República Dominicana. Con respecto a la soberanía, Hipólito Mejía atribuye a Carlos Andrés Pérez irrespetar a la nación. Okay. Hasta ahí llegamos en cuanto a la amonestación o el boche, como le decimos aquí los dominicanos, ¿verdad? En nuestro léxico, a este tipo de llamado al orden que ha tenido que hacerle el presidente Mejía a Carlos Andrés Pérez. Pero es que Carlos Andrés Pérez es reincidente. Y yo creo que el presidente se queda corto en limitarse a decir que él le ha faltado el respeto a la República Dominicana, porque la obligación de él como presidente es tomar la medida consecuente, que es sacarlo del país. A él y a su entorno, que lo que está aquí haciendo negocios, trayendo un dinero que no se sabe de dónde proviene. Todas las últimas transacciones que se han hecho, incluyendo la venta del Hotel Hispaniola, el rumor público liga a Carlos Andrés Pérez a figuras nacionales en esas transacciones. Y se supone que Carlos Andrés Pérez se está muriendo de hambre, de acuerdo al expediente que se conoció la justicia venezolana. Es un pobre infeliz. Dice, yo no tengo nada, lo que tienen son mis amigos. Eso es exactamente lo mismo que ha dicho Felipe González. Yo no tengo nada, y refiriéndose a el rumor de que él tiene inversiones en la República Dominicana. Dice, no tengo ni un solar, dijo el señor Felipe González, el ex primer ministro de España.
pero mis amigos son los que tienen cosas, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Como si uno fuera ingenuo y tuviera todavía plumos en la cabeza y taparrabos. No los tenemos. De modo que al presidente, muy bien por su declaración, pero ojalá que la complete. Ese es un huésped indeseable para los dominicanos. Se ha metido en todo, incluso hasta en la contradicción que tenemos con Haití por la presencia indebida e ilegal y masiva de indocumentados haitianos que nos los mandan sin documentos aquí para entonces hacernos presión para que lo documentemos como dominicanos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Ahora bien, el presidente parte para Isla Margarita a una conferencia de mandatarios, a los cuales, por cierto, se han excusado varios mandatarios. Y en la información que tenemos en la prensa sobre ese evento, dice: naciones caribeñas fijarán posición sobre el tratado comercial. Se refiere al ALCA, el famoso ALCA del 2005, pero dice la nota de prensa, o no es una nota de prensa propiamente, es una especie de noticia, de reportaje sobre los propósitos y agenda del evento. Dice que ese evento va a buscar la defensa de las pequeñas economías con la mira puesta a ese eventual tratado de libre comercio. Yo realmente creo, como hemos dicho aquí en este programa, después del 11 de septiembre, olvídense del ALCA. Además de que la política prevaleciente de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea de no ceder en sus protecciones a sus respectivas economías, cosa que les respetamos, yo creo que sella la suerte del enunciado de la liberación del comercio, pero también nos libera a nosotros de cumplir con esos compromisos, de modo que a todos estos funcionarios que viven con el estandarte del ALCA 2005 en la boca para justificar una serie de traumas a la economía dominicana, que se olviden de eso y vamos a defender nosotros lo nuestro, que eso es lo que nos obliga. Además, debo una aclaración respecto a los antecedentes de la visita de la señora gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón, porque yo dije que el programa de intercambio, del cual yo formé parte allá por los años 60 y tantos y 70, en el secretariado técnico, se había iniciado con el gobernador Hernández Colón, no fue con Roberto Sánchez Vilella. Y los nombres que yo no tenía frescos, ahora recuerdo que eran el encargado de una oficina que se había creado para el desarrollo del Caribe, era Tony Pasalacua, y el ministro o secretario de Comercio de entonces, en aquella visión caribeña que tenía Sánchez Vilella, era Genaro Vaquero, un economista joven muy competente, y tenía como segundo a García Pasalacua, también el subsecretario, que viajaron y visitaron República Dominicana varias veces. Y otros más que ahora se escapan a mi memoria, pero tenía que hacer la aclaración de que fue Sánchez Vilella y la visión caribeña de Sánchez Vilella, que pertenecía al partido de Muñoz Marín y fue el que siguió a Muñoz Marín, el que inició ese programa. Ahora tenemos también otro tema, y es la denuncia sobre el uso de los fondos soberanos. Yo creo que hay un comentario de algunos abogados, dice: tildan un exceso someter a Camilo, el dirigente del PLD, por lo que dijo respecto de los bonos. Y además él dice que está dispuesto a acudir a la Procuraduría. Hay otra información del viernes en la tarde que dice: tesorera desmiente la imputación de Camilo, y ahí después entonces en otros medios varias declaraciones más. Yo creo que eso es lo que el gobierno tenía que hacer. Ya he dicho que Camilo era el director de planificación del gobierno del PLD, pero estaba metido en todo lo que no le incumbía, que era precisamente el manejo del presupuesto. Él había suplantado al director del presupuesto y le tenemos pronosticado que, dado que él era que sí a eso, tendrá que responder en los tribunales de la República cuando se comience a discutir sobre el manejo indebido de los fondos del 1401 que están en el presupuesto de la nación, ¿no? No es al director del presupuesto que habrá que llamar, sino a ese señor que está opinando. Pero él,
como ciudadano tiene el derecho de pedir que le expliquen. Y si él tiene la opinión de que algo no está bien, bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es refutarlo y callarle la boca con la verdad. Decirle, no, aquí están los datos precisos, fundamentados en estos documentos, de modo que usted no tiene razón. Entonces, si el hombre insiste, bueno, ya esa es otra cosa. Pero partir de arrancada con decir usted va preso porque dijo, eso fue un desafuero cometido por el presidente de la República. Bien, ahora continuaremos con los combustibles, pues ¿no? Tengo que darle mi informe semanal sobre los combustibles. Los precios internos del fin de semana, las gasolinas subieron. La premium 18 centavos está ahora a 35,84, la regular subió 14 centavos, está a 30,71 y el gasoil regular bajó 29 centavos a 18,41. Ahora, nosotros no nos explicamos y vamos a tratar de hacerle llegar estas observaciones al secretario de Industria y Comercio. Aquí están los datos que yo saqué del internet en este fin de semana del comportamiento de los combustibles en los Estados Unidos. Entonces, observen esta gráfica. La línea gruesa es la gasolina y la línea de trazos interrumpidos es el gasoil. Quiere decir que si en Estados Unidos la gasolina se ha precipitado y está mucho más bajo que el precio del gasoil, ¿por qué aquí en la República Dominicana está al revés? Además, ya hemos dicho que si el petróleo baja, baja todo. No baja una cosa y sube otra. De modo que algo no está funcionando bien ahí en la Secretaría de Industria y Comercio con la fijación de los precios. Además, de acuerdo a la información que tomé de CNN, la gasolina en este momento en los Estados Unidos está a 40 centavos de dólar menos a partir del martes 11 de septiembre. O sea, desde el martes 11 de septiembre a esta fecha, los precios al expendio de la gasolina en los Estados Unidos han caído 40 centavos de dólar. No entendemos cómo es que aquí puede estar subiendo. Además, los otros datos que sacó el viernes en la tarde el Nacional indican el petróleo Brent, que es el de la Gran Bretaña, del Mar del Norte, que se saca del fondo del mar. La venta futura de enero está prácticamente al mismo precio, 2 centavos, y eso es una venta futura. Mientras que el marcador de Estados Unidos, que es el West Texas Intermediate, baja 95 centavos de dólar el galón. Perdón, el barril. Y el OPEP baja 69 centavos de dólar el marcador de los precios. Entonces, eso es la información. Ahora, aquí hay otro reportaje interesante que tiene que ver con los combustibles. Tasas que aplica el gobierno impiden baja de los carburantes. Entonces, se hace una serie de análisis. Hay un reportaje muy amplio aquí. Dice, el gobierno aplica 2 tasas para fijar el precio de los combustibles. La doble prima al crudo contradice una resolución de la Junta Monetaria. Bueno, yo quiero decir que de acuerdo a la información que yo tengo, si hay una contradicción es de la propia Junta Monetaria. Es decir, es la Junta Monetaria la que ha dictado toda esa duplicidad de políticas que se ha venido aplicando. Observen esto, miren, porque esto está sacado del internet. Este es el último aumento. Dice, tasa de cambio según segunda resolución de la Junta Monetaria, 16,99. Tasa de cambio promedio del mercado cambiario, aplica solo para gasolinas y GLP, 17,4. O sea que están discriminando entre todos los combustibles. La gasolina y GLP. Y al gasolina y GLP lo están penalizando con una tasa de cambio mayor. ¿A qué fecha fue eso, arquitecto? Esta es sacada. La última. Sí, la última de este fin de semana. ¿Verdad? Está aquí vigente a partir del sábado 8 de diciembre. Entonces, observen la semana anterior. Dice, tasa de cambio según la resolución Junta Monetaria, 16,98, una sola, ¿verdad? Pero antes no estaba así tampoco. Aquí dice, tasa de cambio según la resolución, 16,97. Pero observen esta. Esta es
de sábado 17 de noviembre. Tasa de cambio oficial 16.66, tasa de cambio mercado para el GLP 16.93, o sea que estaban aplicando dos desde noviembre y desde antes. No traje aquí la serie, pero lo puedo demostrar. Entonces, todo eso es resultado de decisiones que se han estado tomando en la Junta Monetaria, hasta donde este programa tiene información. De modo que vamos, mientras tanto, nosotros cuestionamos la fundamentación de esa afirmación del reportaje, pero hay otras cosas que son de cierto interés. Aquí dice, en el reportaje, que el gobierno está aplicando dos tasas de cambio diferentes en el mercado de los combustibles, lo que no solo entra en contradicción con la segunda resolución de la Junta Monetaria del 20 de noviembre pasado que establece la unificación cambiaria, sino que también crea una estructura de precios que impide que se refleje en el mercado local la baja en los costos internacionales del petróleo. El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Amado Justo Duarte, atribuyó, escuchen esto, los elevados precios de los combustibles a los altos impuestos, la comisión cambiaria, el cambio, o sea, la tasa de cambio, y a las ganancias de los distribuidores, dice Amado Justo Duarte, que ha roto su silencio respecto de estas situaciones en la comercialización para lanzar esta declaración, siempre que no la desmienta luego, ¿no? Dice, esa situación se ha reforzado desde el pasado sábado cuando el gobierno puso en práctica una tasa de cambio de 17,4 para la gasolina y el gas licuado de petróleo y otra de 16,99 para el resto de los combustibles. Eso es contradictorio con los propósitos de una protección, sobre todo en lo que al gas licuado de petróleo concierne, de los recursos forestales, porque está encareciendo, no están subsidiando el GLP, que está en la ley, y entonces lo están encareciendo poniéndole una tasa de cambio mayor. Ahora, si eso lo hizo la Junta Monetaria, y si lo hizo de común acuerdo o no con la Secretaría de Industria y Comercio, no está dicho aquí. Pero vale la pena investigarlo, nosotros lo vamos a investigar. De todos modos, dejamos constancia de nuestro reparo a esa política que tiende a encarecer en lo que al gas licuado de petróleo concierne, un producto de primera necesidad en los hogares dominicanos y que además está condenando al uso de la leña y el carbón a los estratos más bajos de ingresos de la sociedad dominicana, en detrimento, desde luego, de la foresta nacional y en detrimento del interés de los dominicanos de preservar los ríos, que es una obligación que tenemos no solamente para nuestro propio provecho como sociedad, sino para las generaciones que vienen, o qué clase de país le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dos efectos combinados que van a colidir en contra del medio ambiente, que son la haitianización y el encarecimiento del gas propano, que va a contribuir a la deforestación. Ambos efectos. Sí, porque los haitianos son expertos. La asistencia técnica que nosotros nos hacía falta para acabar de perfeccionar los métodos de exterminio de la foresta nacional. Vamos a leer entonces los demás. Análisis de fondo. La nacionalidad del presidente Mejía, el trasfondo constitucional, no es estadounidense. Bueno, dice el Listín Diario del sábado que el caso Ciudadanía, Estados Unidos no tiene registrado a Hipólito Mejía como entre sus nacionales. Yo cuestiono eso, le voy a decir por qué. Dígame. Yo leí la información y se refería que habían hecho el cuestionamiento a la oficina de Miami, que es una regional de del Servicio Nacional de Inmigración y Naturalización, que es una dependencia del Departamento de Justicia en Washington. Cuando usted y yo conversamos, yo le dije que a quien había que cuestionar era la oficina central en Washington, porque si Hipólito Mejía no se registró, no se juramentó como ciudadano de los Estados Unidos en Miami, no está registrado en Miami, pero los que se registran en todos los Estados Unidos están registrados allá en Washington. Entonces ahí está la situación que yo creo que establece una gran diferencia.
Esa es una buena diferencia, ¿no? Indudablemente. Ahora, tengo entendido que había mucha gente investigando. Sí, ¿no? parece que se le ocurrió lo mismo que a nosotros. No, eso es... Porque yo se lo señalé de inmediato. No, eso era, se caía de la mata, como decían. Así es. El que se convertía en un problema de primer orden político, y entonces era natural que distintos sectores de la sociedad dominicana iban a indagar qué había sobre esto. Dice aquí el portavoz del Servicio de Inmigración y Naturalización SIN de Estados Unidos con sede en Miami aclaró ayer que en los archivos de esa institución existen documentos sobre una supuesta doble ciudadanía del presidente Hipólito Mejía. El vocero del SIN en la ciudad de Miami, Rodney Germain, dijo por la vía telefónica de Associated Press que todas las transacciones de quienes solicitan la ciudadanía de Estados Unidos se registran en una base de datos de la entidad y que no se encontró ninguna documentación a nombre de Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Es decir, parece también decir que han consultado una base de datos donde está unificada toda la información. No está unificada. No, yo te a mí estoy me diciendo consta. la forma en que está redactado esto. Sí, así es. Entonces, desde luego, esto deja en el aire, de acuerdo a tu preocupación, Sí, que aclaren esto eso. sea o no sea. Lo que importante es que ese es el trasfondo constitucional del asunto. Desde luego Bien. queda por ver por qué el presidente dijo eso. Aparentemente en la prensa de hoy dijo que eso fue como un lapsus, que se le salió decir eso, no sé cómo fue, porque nadie le estaba preguntando al presidente sobre si era ciudadano o no, ni venía al caso en aquel evento al cual él estaba concurriendo, sino que él estaba exponiendo y él mismo dijo, y yo exhorto a que los ciudadanos dominicanos, mis amigos y mis familiares, se hagan ciudadanos, y yo lo soy también. O sea, él lo hizo como para apuntalar lo que estaba exponiendo. Ahora, indudablemente que el presidente no ha quedado bien parado. ¿Por qué? Porque él dijo que no lo dijo y resulta que lo dijo. Y además el Palacio quedó muy mal también, junto con el presidente, porque el Palacio, es decir, la oficina de prensa y donde se maneja el asunto del Internet, sacaron la transcripción de lo que pasó en Miami, incluyendo la aseveración del presidente de que él era ciudadano, y después sacó una segunda versión diciendo, omitiendo esa parte para que quedara fuera esa afirmación. Entonces, ha quedado en evidencia que hubo un intento de ocultación. A los funcionarios del Palacio Nacional Dominicano hay que recordarles que en una situación parecida cayó el presidente Nixon en los Estados Unidos, de la presidencia. No solamente porque ordenó el asalto de la sede del Partido Demócrata a robarle documentos a gente del FBI, gente de la CIA y unos cubanos que habían estado ligados a la CIA, y en fin, una serie de gente sospechosa, a producir un acto de delincuencia, sino porque él lo quiso ocultar, borrando las cintas incluso, donde él había autorizado o ordenado que eso se hiciera, pero se le olvidó que había un resguardo, una cinta de resguardo, y ahí aparecieron sus declaraciones, y ahí se vio obligado a renunciar. Entonces el hecho de que el presidente diga una cosa y diga después que no, y el propio Palacio aparece con dos documentos, primero atestiguando que sí lo dijo y luego que no lo dijo, es muy delicado, ¿eh? Un pequeño Watergate. Sí, pero de todos modos queremos dejar dicho que hay que confirmar bien el asunto, porque si desgraciadamente, y no queremos que sea así, el presidente resulta ser que se hizo ciudadano de Estados Unidos, pues violó la Constitución de la República y por tanto su elección resultó nula, a pesar de lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, de que eso debió haberse impugnado en ese momento. Lo lamentamos, pero esa es la opinión personal que ahora da el amigo Morel Cerda. El hecho está ahí, no importa que no haya sido impugnado entonces. La Constitución está muy clara, y si él optó, habiendo ocultado que era ciudadano de Estados Unidos, entonces violó la Constitución de la República, y dice la Constitución que el acto de proclamación o certificación que le dio la Junta es absolutamente nulo.
Ojalá que eso no sea así, porque no queremos ese tipo de trastorno para la República Dominicana. Y ahora pasamos, arquitecto, a la quiebra de la Enron. La Enron, que junto con el señor Smith establecieron una unidad de generación eléctrica para el país, que ha dado muchos dolores de cabeza y es una piedra en el zapato de la producción energética de nuestra querida República Dominicana. Dice las ¿Tú copiaste esa frase del presidente Miguel de la Madrid? ¿Él la dijo? No, cuando no viajamos a una comisión... yo no estaba. No, yo sí estaba. La comisión la presidía Toy de Camps, estaba integrada también por el canciller José Augusto Beguinber. Mire usted. Y otros funcionarios, quien les habla. Y fuimos a tratar el asunto de la resiliación del contrato de Icantrova. Y el presidente Miguel de la Madrid nos recibió diciéndonos, ese asunto de ICA, para él, Controva no existía. Es una piedrecita en el zapato para el gobierno mexicano. La Enron lo es para nosotros. No, para nosotros es un peñón. Un peñón en el pie. Que no nos deja caminar. Sobre el pie, ni siquiera en el zapato, es sobre el pie. Sí, ese engendro que nuestro cardenal calificó a quienes lo firmaron de imbéciles. Y yo le decía, usted es muy generoso, su eminencia, es que esa gente sabía lo que estaba haciendo. Eso eran corruptos. Vinieron del brazo de Henry Kissinger. Y además violó esa instalación que se financió con fondos del Banco Mundial, violó las normas del Banco Mundial, de la IFC, que depende del Banco Mundial. Pero también violó la Constitución de la República, porque ese contrato se puso en vigencia sin haber sido aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, se cae la Enron después que la CDL pagó 16 millones de dólares, que nosotros solicitamos una investigación de eso. Se lo reiteramos al señor Contralor de la República, con quien vamos a comunicarnos telefónicamente, porque le vamos a documentar además la razón por la cual estamos exigiendo esa investigación. Ustedes saben que al precipitarse ahora la Enron, estuvo fundamentado en el hecho de que falseó los datos financieros de la empresa y sus ganancias. Pero resulta que todo aquello estaba certificado. En los Estados Unidos, eso es sagrado, porque ellos tienen mezclado la economía real con la economía especulativa o bursátil. Pero esa posibilidad de accesar a los mercados bursátiles está rodeado de reglas muy estrictas, que llevan a la cárcel a cualquiera que se equivoque. Pues resulta ser que la Enron falseó los datos de sus ganancias, con los cuales iba al mercado bursátil a buscar inversionistas. Y resulta ser que todas aquellas informaciones estaban falseadas, pero estaban certificadas por una empresa auditora que se llama la Arthur Andersen, que está representada aquí en el país por la firma Ortega y Asociados. Bueno, la importancia del asunto de la Enron es que tiene muchas aristas. Por ejemplo, yo saqué del petroleumworld.com, que tiene sede en Caracas, ¿verdad?, esta información de cómo se desenvuelve el apoderamiento de la Enron. Esto todavía es de diciembre 1. Pero oigan lo que dice aquí, porque esto fue cuando se cayó el intento de compra de la empresa fusión, Dynegy, ¿verdad? Dice aquí que su ejecutivo, su principal, el chairman y el jefe, el CEO o jefe, el ejecutivo principal, Ken Lay, fue un recolector de fondos y un confidente cercano del presidente Bush y de la familia Bush. Y dice que varios funcionarios de la administración tienen vínculos con la firma, incluyendo el secretario del Ejército, Thomas White Jr., que fue un ejecutivo de Enron.
En adición, Ley, o sea, el señor Ken Lay, fue muy activo, decisivo en delinear el plan de energía del presidente Bush. Es decir, que fíjense ustedes que esta es una empresa que aparentemente tiene vínculos muy fuertes dentro de la actual estructura gubernamental de los Estados Unidos. Vamos a seguir con el tema después que cumplamos con compromisos comerciales. Aquí tenemos más información. Esta es de diciembre 3 y dice que la Enron enfrenta una perspectiva muy ominosa en su intento de sobrevivir. Pero miren lo que dice aquí. Enron está bajo una investigación de la Comisión de Valores y Cambio, la SEC, Securities and Exchange Commission, por sus prácticas de contabilidad, ¿verdad? Y Enron ha admitido el mes pasado que estuvo sobrevaluando sus ingresos y su fuerza financiera en los últimos 4 años. Dice, la investigación de la SEC ahora se ha extendido a la Arthur Andersen, la firma de contabilidad de la Enron, y un antiguo o ex jefe de contabilidad de la SEC, Lynn Turner, haya pedido una investigación criminal de todo el asunto de la Enron. Eso es serio. Ahora, aquí hay algo más. Observen esto. Este otro titular. Enron, los auditores atrapados en el fuego cruzado. Y aquí ya estábamos en diciembre 7. Dice, aún antes de que Enron declarara su bancarrota, la más grande bancarrota en la historia de los Estados Unidos. Oigan bien, porque estamos hablando de una bobería. Una lista de aquellos responsables por su colapso ha estado en elaboración. Esa lista, desde luego, incluye a la compañía de auditores externos, la Andersen. La Securities and Exchange Commission, la SEC, ha sometido o ha notificado a esa firma, que es una de las 5 más grandes de Estados Unidos. Pero la cosa no se detiene ahí. De acuerdo a una serie de 2 artículos en el Washington Post que concluyó ayer, los auditores en general están bajo cuestionamiento. Todas las grandes firmas de auditoría externa llamadas. Entonces, etcétera. Aquí dice sobre los artículos del Washington Post, ¿puede el público depender de los auditores? Es decir, esto ahora plantea un cuestionamiento de las 5 grandes y sus actividades en el mundo, en connivencia, obviamente, ya con el gran capital para amañarle las cosas, en detrimento del interés de los incautos que van a las bolsas de valores a invertir su dinero. La más grande bancarrota de la historia de los Estados Unidos, y resulta ser que ahí están ligados una serie de funcionarios del actual gobierno. Bueno, oigan esto. Aquí está, esto es el artículo del Washington Post. Son en 2 partes, un largo artículo que desmenuza todas las prácticas. Son varios los casos de violaciones a las buenas prácticas de contabilidad y desde luego en detrimento de aquellos que van a la bolsa de valores a poner su dinero, que algunos pierden hasta la camisa, ¿verdad? De buena fe, jugando allí, confiando en que aquello se está haciendo de una manera limpia. Entonces resulta que no, que todos esos números hay que presentar una contabilidad trimestral si no estamos mal informados. Trimestral, sí, claro. Y eso tiene que estar auditado. Entonces, siguiendo esos informes, los inversionistas de buena fe invierten su dinero y resulta que aquello está amañado y que de repente le dicen a usted una cosa que no es verdad, como pasó con la empresa petrolera, que aquí con el gobierno de Antonio Guzmán sorprendió al pobre don Antonio
con la connivencia de funcionarios de su gobierno, para ponerlo a anunciar que había encontrado petróleo en la República Dominicana. Y que el valor de las acciones... Entonces yo pregunto, ¿y a dónde se dispararon el valor de las acciones de esa empresa? En la bolsa de valores. Yo, porque no tengo los medios para movilizarme, hacer una investigación de todo eso en los archivos en los Estados Unidos, pero estoy seguro que si investigamos vamos a encontrar que esa gente se benefició y que alguna gente de repente cambiaron de mano ciertas acciones y ganaron muchísimo dinero, en lo que se aclaró que no era verdad, ¿verdad? Pero esas son las cosas que se prestan todos estos asuntos. De todos modos, la parte interesante es la siguiente. Ajá. Resulta ser que la Arthur Andersen y la firma Ortega y Asociados fue la que certificó la valoración de los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad en el asunto de la capitalización. Este asalto a mano armada que nos hicieron a nosotros de subvaluar los activos, en ese caso, que fueron denunciados en su momento por Radamés Segura, que dijo, eso no representa los valores de los activos de la CDE, pero después le pegaron un zipper y él se dejó pegar el zipper en la boca, pero lo anunció, lo dijo públicamente. Pero eso estaba avalado, dijo el señor Tony Conde, con aquella desfachatez con que él iba a la televisión a decir, todo eso está muy bien, está avalado por una firma que fue escogida por una licitación internacional. Sí. Y resulta que la Arthur Andersen es la que anda haciendo todas esas diabluras en todas partes. Que ¿verdad? probablemente se le había recomendado la Enron. Pero claro, Ajá. ¿verdad? Vino del brazo de la Enron. Entonces, pues, acuérdate que el funcionario que vino con la Enron se llama Kevin Manning. De repente aparece en Itabo, ¿verdad? Ahora está en Itabo. Ahora está en Itabo. Entonces un asunto de vasos comunicantes. Entonces, ¿no? la Anderson subvalúa para los propósitos nuestros y sobrevalúa para los propósitos de la Enron para decir que en la bolsa de valores. No, porque desde luego, porque hay una cosa. Si han subvaluado nuestros activos, pero nuestros activos siguen valiendo lo que debían valer, de ellos. Entonces ellos sí pueden reflejar en sus activos que han adquirido los activos por ese valor, pero por mucho menos valor, pero lo tienen ya en sus activos. Entonces, todo eso tiene que ver. Ahora nosotros aquí hacemos el papel de los indios con plumas y taparrabos. Pero eso no es así. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente corrupta y hemos tenido muchos funcionarios corruptos que han permitido que todo eso suceda. Porque ese contrato del Smith Enron se firmó en el gobierno de Balaguer. Y aquí mucha gente sabe quiénes son los que están en su casa sentados cogiendo una comisión todavía de esa barbaridad. Pero yo voy a hablar con el Contralor General de la República, el licenciado Lalani. Le voy a poner en auto de todo esto porque él es un contable de reputación conocida como persona seria. Es decir, tu profesión está siendo cuestionada en los Estados Unidos por la actuación de estas firmas grandes que se han movido por todo el mundo con credencial de idoneidad y resulta que no hay tal. Y han estado certificando de todo, ¿eh? Pero como lo dijo San Fulano, eso está bien, eso debe estar bien. Palabra y santa. resulta que no es así, que han estado validando la mentira con la cual se ha engañado a la gente. Y irán, desde luego, a parar a la cárcel unos cuantos allá. Ahora vamos a ver qué pasa aquí, porque nosotros vamos a exigir la revisión de esas evaluaciones que se hicieron de los activos de la CDE como base de todo esto, para que nosotros terminemos con que dice el Banco Central que solamente trajeron una parte de eso que estaba subvaluado y el resto se registró como inversiones en cartera en el exterior, o sea que eso no entró nunca aquí. Y después dijo la auditoría que encabezó Pedro Manuel Casal que todo eso había sido un aguaje, porque ese dinero ni siquiera estaba allá, sino que lo habían contratado para estar un tiempo en una cuenta, en un fideicomiso, para que cuando preguntaran los funcionarios dominicanos dijeran, sí, aquí hay tanto a disposición del gobierno, pero no le decían por cuánto tiempo. Y que el propio expresidente del Senado, Ramón Albuquerque, dijo públicamente que habían desaparecido más de 300 millones de dólares de las cuentas en Gran Caimán y no me acuerdo de qué otro sitio. Y no ha pasado nada. Y no ha caído nadie preso todavía, porque lo que se está conociendo ahora es lo del PEME. Muy superficialmente. Lo del PEME, solamente.
Y eso que dejaron fuera a Leonel, porque el Procurador General de la República dijo que no quería politizar el expediente. Pero hay una recomendación que yo me voy a permitir humildemente hacerla a través de su programa, nuestro programa. Y es que al señor Contralor General de la República siga con mucho interés y solicite a la SEC todas las etapas de la investigación que se está realizando con respecto a las empresas auditoras acreditadas, que allá ya hay 5 cuestionadas. La SEC va a llegar a una conclusión en su investigación. Para esas conclusiones sería muy interesante también traerla aquí a la República Dominicana para escrinear parte de No, lo que este debe hacer segmento, el ¿no? Contralor es comunicarse con la Securities and Exchange Sí. Commission, ¿verdad? Y mostrarle, darle muestra de su interés en conocer los resultados de la investigación que ellos están claro, realizando de eso. todas esas Todas firmas esas auditoras, firmas, todas. porque todas están operando aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Y como una de ellas ha estado certificando lo que dice la refinería dominicana de petróleo, cosa que yo cuestiono, porque yo cuestiono la declaración que dio de la retención de los impuestos que le correspondían al Estado dominicano por las resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio en materia de consumo de hidrocarburos. Me da una diferencia de 7,000 millones. Nada más y nada menos. Entonces yo cuestiono lo que ha declarado la refinería, que todo lo que ellos presentan va avalado con una firma de esas internacionales que ya sabemos a qué se prestan. De modo que yo voy a ocuparme de mover eso. Muy bien. Vamos a pasar... La conspiración no pro-haitiana. Vamos al consorcio. Vamos al consorcio Aerodón Sí, y la para que tú nos remodelación de digas la algo, isla. porque la prensa nos trae la información de que se está mostrando ya el resultado de la buena gestión de Aerodón en el aeropuerto Ese resultado internacional de las Américas. de lavarle la cara a la terminal de pasajeros del aeropuerto. No se dice nada con respecto a lo que el manejo de la carga, el eficiente manejo de ese renglón tan productivo. Esa no es la parte que se quemó. Sí, esa es la parte que se quemó, la que Sí, ellos están la que mostrando ellos ahí. están mostrando. Que la han rehabilitado y que se quemó de una manera, bueno, muy cuestionable también. Por Entonces, combustión espontánea. sí, eso sucede a veces, que las cosas se incendian, hasta las personas. ¡Prap! Sí, como la Sí, Secretaría de Agricultura. también esa fue otra que por Combustión combustión espontánea fue consumida por las llamas. Pero que queríamos señalar 2 aspectos muy importantes. Aquí nos ha suministrado un documento que vamos a leer para empaparnos bien sobre este aspecto, sobre todas las concesiones que el Estado Dominicano, con el gobierno del compañero, el ingeniero Hipólito Mejía, le ha hecho a Aerodón, la empresa concesionaria de los aeropuertos, y a las empresas que operan privadamente otros aeropuertos como es Romana, Punta Cana, el que va a operar en Licey por Santiago, etc. Esto es absolutamente cuestionable y hasta cierto punto de vista inmoral. Porque cómo es que el Estado se está desprendiendo de los ingresos de que el Estado es capaz de generar por una actividad determinada que tiene un costo para el Estado y para el que se establecieron precisamente todo lo que se llaman esas tasas y esos derechos aeroportuarios para compensar las inversiones y los gastos de operación en que el Estado pudiera incurrir en la operación de sus aeropuertos. Y por consiguiente se establece, esos son estándares internacionales, en todas partes del mundo se hace. Entonces, al concesionar los aeropuertos, le hemos regalado también a esas empresas que tengan la facultad de abrogarse todos esos ingresos por esos conceptos. Pero Ahora bien, espérate un momento. ahora- No tenemos mucho tiempo. no, iba a concluir. Vamos a hacer después un programa donde vamos a batir esto. Pero para que quede claro, porque se nos está terminando el tiempo. Con aquel mamotreto de entrega de los aeropuertos, quedó, a pesar de la entrega, una parte de los ingresos en manos del Estado. Pero le entregó una parte de lo que eran sus ingresos a esta gente, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahora no basta con eso, sino que de lo que se quedó el Estado, ahora le tiene que entregar a esta gente, Aerodón, parte de sus ingresos. ¿Y cómo es la cosa? Y despoja a otras instituciones, porque despoja a Aeronáutica Civil, por ejemplo, de un
capítulo, un acápite que generaba unas tasas para el particular desenvolvimiento de esa entidad, de esa institución, la despoja y se lo transfiere a Aerodón. Y también coge el acápite que se trata de la salida de los pasajeros y le transfiere de los $10 que los pasajeros dan para salir, que era ingreso directo al gobierno en dólares, le transfiere uno a Aerodón. Y también crea otro para Aerodón. Pero Aerodón existe. Bueno, eso lo vamos a analizar. Era un consorcio. Vamos a analizar eso que después. estaba integrado de una determinada manera y así fue aprobado por el Congreso Nacional. Y ahora resulta que ya no es así, porque una de sus piezas principales, que se llamaba la Ogden Aviation, subsidiaria de la Ogden Corporation, se retiró. Sí. Y no ha pasado nada. Es la misma Aerodón. No es la misma Aerodón. Lo que pasa es que ese es otro chiste igual, este acto de prestidigitación a que nos quieren acostumbrar con esta política de la apertura para todo, de que aquí estoy y ahora no estoy, ¿no? Que fue lo que ha hecho la Enron, ¿no? La primera y más importante empresa de energía del mundo, y resulta que aquello es un balón que se ha desinflado de una manera estrepitosa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando. Volveremos, si Dios así lo permite, en el día de mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.